Leemos Mateo capítulo 8, que es el texto que hemos leído en esta mañana. Como vemos en pantalla, le hemos llamado a este sermón en esta mañana, que ya estamos predicando en relación a esta misma idea, ver Jesús, cómo se relacionaba con su entorno, con la comunidad, con las personas y cómo él contestaba. Lo he encendido, pero está encendido aquí, no sé, aquí está en rojo encendido, pero no sé lo que está pasando. Y hemos predicado ya creo que 2 sermones, este tercero, que va en esta misma dirección, y estamos basándonos en el Evangelio de Mateo para encontrar realmente esta idea que vamos a continuación a desarrollar. Le hemos ya titulado, como tenéis en pantalla, la evangelización por medio de la relación personal. Y como introducción, queremos decir que ¿cuál es la misión que tenemos por delante? Es una pregunta que vamos a contestar, que ya hemos contestado, pero el enfoque principal en esta mañana es cómo llevar a cabo la misión. Porque la misión ya sabemos cuál es, pero la pregunta importante, el cómo, es decir, la metodología, vamos a ver en Jesús cómo Él llevaba a cabo la misión. Y viendo en Él cómo llevaba a cabo la misión, pues también nosotros, ¿verdad?, aprenderemos que la mejor manera, la manera más efectiva, la manera de alcanzar a cualquier persona con el Evangelio, la manera de conseguir que la gente pueda entender el mensaje, esa es la manera de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Mirad, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ese texto importante que arranquemos de aquí porque aquí encontramos la parte fundamental y leemos Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mensaje de Jesús antes de ascender a los cielos, ahí encontramos grandes verdades. Solamente en esta mañana nos detenemos la primera, y es que vemos que la traducción que encontramos aquí, porque los originales están escritos en griego, el Evangelio está escrito en griego, koiné, y en los originales encontramos un matiz importante que en esta mañana vamos a señalar. Esta versión nuestra, la Reina Valera del 60, nos dice, como hemos leído, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Así que podemos expresar de una manera contundente que la misión que tenemos por delante no es tanto evangelizar, que a veces lo hemos expresado, no es tanto hacer la misión, no es tanto compartir el Evangelio, sino que de manera concreta es hacer discípulos. ¿Cuál es la misión que nos ha dado Jesús? Hacer discípulos. Ahora, el cómo, veis que la traducción dice aquí, id, es un imperativo. Hacer discípulos es un imperativo. La Reina Valera del 60 nos dice id, es un imperativo. Sin embargo, en el original no es un imperativo. Cosa curiosa, ¿verdad? En el original es un gerundio. Cuando se escribió, la idea era mientras vais yendo. La traducción correcta sería decir aquí yendo, no id. ¿Veis que ya cambia? No es una imposición, es una idea progresiva. Yendo, mientras vais, haced discípulos. Y aquí está el matiz muy importante. Mientras vamos significa, en un contexto más extenso, y aquí hacemos esta matización importante, es que mientras hacemos nuestra propia vida, aquí está el matiz, que a veces hemos entendido que la evangelización es una campaña. Está bien, un momento puntual de una campaña, pero aquí la idea es, repito, mientras hacemos nuestra propia vida, tenemos que hacer discípulos. ¿Veis la gran diferencia? Y lo vemos en Jesús. Jesús, su propia vida personal y particular primeramente no está muy descrita en los evangelios poco, pero a los 30 años dejó su casa, ¿para qué? Para dedicarse, y estuvo en medio de la sociedad
haciendo discípulos. ¿Veis? Mientras hacía su propia vida, disfrutaba de una fiesta, entraba, comía, dormía, se levantaba. Esa es la idea que no queremos olvidar. Mientras hacemos nuestros quehaceres, tu trabajo, tu propia vida, ¿vale? En nuestros trabajos, en nuestras convivencias, en nuestras relaciones, debemos de hacer discípulos. Esta es la misión. Y aparece en pantalla la palabra misionología. ¿Qué significa misionología? Es la ciencia que estudia la misión bíblica de la Iglesia y que formula los principios y métodos apropiados para extender el Evangelio. Y en esta parte quiero incidir que la misionología es la encargada de que podamos ver con claridad cuál es el método en el que tenemos que transmitir el Evangelio. ¿Y cuál es el método según Jesús? Nos estamos parando en esta idea, ¿verdad? Que luego lo veremos en el capítulo 8. El método era las relaciones personales, su propia convivencia con los demás, ¿vale? Esta es la idea fundamental que no quiero que pasemos por alto, sino que hacemos énfasis precisamente en esta misma idea. Mirad, si leemos Mateo del capítulo 1 al capítulo 7, que no vamos a hacerlo, pero vamos aquí a resumirlo, Mateo del 1 al 7, encontramos que Mateo nos narra la vida de Jesús en un plano más general. ¿Jesús dónde estaba? En medio de la multitud. Lo hemos visto ya también, ¿verdad? De hecho, hemos predicado de algunos textos de eso. Jesús estaba, dejó su trabajo, se bautizó, ¿verdad? Comenzó su ministerio, estuvo tentado durante 40 días y comenzó su ministerio de manera pública. Se encontraba en medio de la multitud, actuaba en medio de la multitud y del capítulo 6, Jesús subió al monte, donde había grandes multitudes y enseñó, abriendo su boca enseñaba. Bienaventurado, ¿veis? Sin embargo, a partir del capítulo 8, algo pasa. Nos narra asuntos más particulares, como hemos leído en esta mañana. Jesús y el leproso, Jesús y el centurión, Jesús y la casa de Pedro, Jesús y el saduceo. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo vemos ahí la actuación de Jesús, que es lo que vamos a pararnos ahora? Por lo tanto, hablamos de metodología. Ahí está la palabra, ¿verdad? Metodología. Del 1 al 7, Jesús interactúa con la multitud, pero ahora, del capítulo 8, que es la base fundamental de la misión, Jesús interactúa ¿con quién? Jesús interactúa con la gente. Y esto es lo importante que estamos encontrando aquí. Mirad, vamos a Mateo capítulo 8. Ya lo hemos leído y también lo hemos mencionado, ¿verdad? El leproso, el centurión, el hogar de Pedro, el escriba y el seguidor. De eso vamos a detenernos para ver cómo Jesús consiguió lo que no se podía conseguir de otra manera. Cómo Él utilizó y evangelizó y discipuló y ayudó a que comprendieran realmente, pues, el Evangelio y las buenas noticias. Si nos damos cuenta, nos encontramos en un contexto más más particular, y vemos aquí que Jesús se encuentra con una persona necesitada, el leproso. Y ahora vamos a detenernos ahí con algunos detalles importantes. Una persona necesitada, y Jesús la atendió. Pero también con un militar interesante. Si es que los militares, los soldados eran invasores. Es interesante, ¿no? Un invasor y Jesús le atiende. Interesante afirmación, que era una persona mal vista por los demás. Pero nos encontramos también con un religioso y también con un teólogo y con un seguidor, ¿verdad? Pues todo eso vamos a verlo a continuación. Mirad. Los primeros encuentros, ¿verdad? Que es lo que estamos definiendo. Estos primeros encuentros, cómo Jesús los trata y cómo interactúa. Pero vamos a esta parte, ¿verdad? Jesús estaba en misión constantemente. Es la pregunta que la contesto. ¿Estaba Jesús preparado para la misión? La respuesta es sí. Recordad que en Mateo, creo que el capítulo 4, creo recordar, es que Jesús estaba ministrando y ayudando y dejó la casa de Pedro en Capernaum y se fue, ¿a dónde? A estar solo. ¿A qué? A orar. ¿Para qué? Pidiendo a Dios que le siguiera ayudando en la misión. Es decir, que Jesús estaba en oración
y predicando y orando para pedirle al Señor, ¿verdad? Pues esa ayuda para la tarea que tenía por delante. Os dicho de otra manera, Jesús sabía perfectamente, cuando se encontraba cara a cara con alguien, cómo debía de responder, cuándo debía responder y cómo debía de responder. Estaba preparado. Estaba preparado. Él estaba preparado para responder y aprovechar las oportunidades, ¿verdad?, para expresar de manera concreta, voy a trabajar con las 13, clara, concreta y concisa, lo que la gente necesitaba y no darle sermoncito, que es la tendencia que solemos tener. Así que esta es la idea que debemos nosotros también de asumir. Debemos de prepararnos para la misión. Debemos de la misión que Dios nos ha encomendado, llevarla a cabo de una manera que hagamos buen uso de las relaciones personales, pero también sepamos lo que tenemos que decir en el momento adecuado. ¿Sabes lo que se llama el término apología, apologética? La apologética significa expresar, la idea general del griego es defender nuestra fe y lo que creemos. Pero la idea es que sepamos, la apología significa expresar de manera concreta, razonable y adecuada a las preguntas que la gente nos hace en el mundo. De hecho, ya os adelanto que en eso vamos a trabajar. Hay preguntas muy generales que conocéis, ¿verdad? Hay gente que pregunta, por ejemplo, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo y que este niño pequeño muera? Ya hay respuesta para eso. Y son respuesta concisa, clara y contundente, que ayuda a la persona a entenderlo. Entonces, la apologética significa que es verdad que Dios también nos prepara para un momento determinado contestar, pero que estemos preparados. Jesús estaba preparado, nosotros también tenemos que prepararnos. Así que nuestra respuesta debe ser como la de Jesús, concreta, concisa y clara. ¿Y sabéis lo que nos vamos a sorprender ahora? Que Jesús en estos encuentros encontramos precisamente este tipo de respuesta de Jesús a estas personas. Concisa, o sea, es modo de expresar un concepto con exactitud. Concreto, es decir, sin vaguedad, sin ambigüedad. Y la tendencia nuestra, no sé la vuestra, es que cuando estamos hablando rodeamos una verdad con tantas ideas que la gente se pierde. Y con claridad, es decir, fácil de comprender. ¿Veis cómo Jesús explicaba las cosas? A Jesús le entendía un niño y a nosotros a veces estamos explicando cosas que no nos entiende ni el más erudito, porque es que nos liamos. Bueno, no sé, bueno, no quiero despistarme por otro camino. Pero, o sea, la idea es que tenemos que, cuando alguien te pregunte algo, tenemos que ser concreto, conciso y claro. Y a veces empezamos a dar mucho rodeo, empezamos a expresar muchas ideas y la persona está diciendo, pues si yo esto no te he preguntado a ti. Yo te he preguntado otra cosa, pero somos así. Pero queremos, o estamos aprendiendo, ¿verdad?, que debemos intentar ser exacto, relacionarnos bien para poder comprender y ayudar a estas personas. Mira, vamos a ver cómo estaban interactuando. Mateo capítulo 8 del 1 al 4, el leproso. ¿Qué encontramos en esta historia? Algo fascinante. Algo que hemos descubierto, que ya estaba allí, que lo sabíamos, pero necesitamos recordarlo. Y en esta mañana estamos intentando sistematizar, ¿verdad?, comprender y adquirir esta misma idea. ¿Cómo interactuó Jesús? ¿Dando un sermón? No. Como veréis, Jesús interactuó ante una necesidad, una respuesta, hablando del reino de Dios y de arrepentimiento. Aquí no aparece esto. Pero, ¿no es esto la centralidad del mensaje? Sí, es cierto. O sea, la centralidad del mensaje de Jesús lo hemos visto en los primeros capítulos de Mateo. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Veis? Este es el mensaje central. Pero ¿cómo exponerlo? ¿Cómo llegar con el mensaje a la gente? Esa es lo que estamos tratando ahora. Jesús llegaba con este mensaje central por medio de las relaciones, siendo conciso, claro y concreto, como vamos a ver a continuación. Y aprovechando la oportunidad para expresar algo más, como veremos también ahora. Pero no era tan directo, no lo expresaba de esta manera. Así que lo que encontramos es que encontramos conversaciones y observamos y no queremos pasar por alto esto mismo. Los relatos, también algo importante, claro. Es verdad que los relatos resumen la historia y el encuentro.
Esto también es una gran verdad que no queremos obviar, ¿verdad? Es decir, el evangelista Mateo y los demás evangelistas lo que me hace es ver la conversación mucho más duradera posiblemente y me lo describe aquí. Pero lo que encontramos es que Jesús cuando responde, repito, a diferencia de nosotros, es que era conciso, claro y concreto, que es lo que quiero que entendamos. Pongo una afirmación que es propia mía, ¿verdad? Y es propia mía de mis propios errores, ¿no? Cuando alguien me preguntaba, ¿y tú que eres pastor? Yo le decía que era pastor, que estaba casado, le daba 5 leyes espirituales, le hablaba de la Biblia, y la gente decía, pero si no te he preguntado eso, ¿se das cuenta? Eso es de eso estamos hablando ahora, ¿verdad? Así que no queremos pasar por alto que los relatos que se resumen, pero se destaca sobre todo, y lo que queremos aprender es que en este encuentro, ¿verdad? Vemos en el primer caso el leproso, Mateo 8 del 1 al 4, ¿verdad? ¿Qué encontramos aquí? Vino ante él una persona buscando a Cristo. Buscando a Cristo. Dice que se postró y le pidió ayuda. Y Jesús, dice el texto, no le dio un sermón, no le habló del reino de Dios. No le habló de que se arrepintiera. Era necesario. Pero ahí no lo encontramos. ¿Veis la diferencia? ¿Cuál fue la petición? Una petición fue concreta. La del leproso, ¿verdad? Señor, si quiere, sáname. Esa fue la petición. Cristo no le habló del Evangelio, ni le habló de las... Señor, si tú quieres, sáname. Esa fue la petición, ¿verdad? Y el Señor, ¿cómo respondió? Sí, quiero, sé limpio. Ya está. Ya está. ¿Veis? Ya está. El concepto, ¿verdad?, es que un leproso era una persona desterrada y una persona que no tenía relación con la comunidad porque podía contaminarla, una persona a la que nadie podía acercarse y una persona que, y esto ocurrió, afortunadamente, dice, estamos en el 8, en el 7, sí, al final, que Jesús descendiendo de la montaña, ya estaba con la comunidad, yo ahora estaba aquí, descendiendo de la montaña en el camino, se acercó, relaciones personales, un leproso, diciendo, Señor, si tú quieres, sáname. ¿Qué estaba buscando? Sanidad. No estaba buscando el leproso que Cristo le hablara del reino de Dios, no estaba buscando eso, ¿eh? ¿Y qué recibió? Sanidad. Jesús dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante dice que desapareció. Así que la respuesta de Jesús fue también clara, conciso, clara, verdad y concisa. Y así fue lo que ocurrió allí. Se produjo la sanidad al instante, era necesario. Pero este hombre no buscaba otra cosa. ¿Veis la diferencia? Este hombre no buscaba otra cosa. Jesús le ayudó, le sanó, le confortó, porque era un hombre apartado de la sociedad. Y le solucionó su propia existencia. Ahora que no era leproso, podía convivir con su familia y con el resto de la comunidad. Pero este hombre no esperaba otra cosa. Este hombre, y el texto recoge Mateo, lo hago en pregunta, ¿se convirtió a Cristo? ¿Se convirtió en discípulo? Ahí no dice nada de eso, ¿verdad? Jesús le dijo, ahora que te he sanado, debes de escucharme, porque quiero sanar tu alma. ¿Le dijo eso Jesús? Yo no encuentro eso aquí. ¿Veis? Por lo tanto, 3 indicaciones encontramos en este primer encuentro. Jesús le dijo, no le diga a nadie que yo te he sanado, ¿vale? Preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda. Era el protocolo a seguir en aquel contexto religioso. El hombre se fue, como estamos diciendo, no sabemos nada de él. Se convirtió en discípulo, no dice el texto. ¿Seguiría la enseñanza de Jesús? ¿Salvaría su alma? El texto no lo dice. Pero lo más importante, repito, era que Jesús atendió su necesidad y no le dio el sermoncito. Es lo que queremos matizar. El centurión, otra historia, versículos del 5 al 13. ¿Qué encontramos aquí? ¿Quién era este hombre donde ocurrió que lo que quería? Era un centurión, un hombre que tenía autoridad sobre 100 soldados. Militar, no muy bien visto por el resto de la sociedad. Vivía en la ciudad de Capernaum y ocurrió en la ciudad de Capernaum de manera mucho más cercana. ¿Y qué es lo que quería? Sanidad para su siervo. No quería otra cosa. Sanidad para su siervo.
Así que las personas buscaron a Jesús y esta persona le buscó no para que le hablara del reino, no para que se arrepintiera de sus pecados, sino, Señor, por favor, mi siervo está en muy malas condiciones, postrado, paralítico, con dolores terribles. ¿Veis cómo lo describe Mateo? ¿Cómo estaba este hombre? Así estaba. El centurión no estaba buscando un sermoncito de Jesús. El centurión estaba buscando que amaba a su siervo, tenía buena relación, era un hombre, además en el contexto leemos que era un hombre que hacía buenas obras para el pueblo judío, pero era militar. Sufría porque su siervo estaba en un estado de postración. Señor, sé que puedo hacerlo, sánalo. ¿Cuál fue la petición? Clara, concisa y concreta. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando le dijo, mi siervo está en casa, ¿verdad? Iré y sanaré a tu enfermo. Entonces el centurión que le dijo, Señor, no, que yo tengo autoridad bajo mi cargo y le digo a este que vaya y viene y te ruego que por favor di una palabra y sanará. Fue la petición. Y Señor se maravilló de lo que oía y aprovechó la oportunidad. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? Jesús se maravilló, que con una palabra solamente, que no hace falta que yo vaya a tu casa, se maravilló. Porque dice el texto que esto no lo había hallado ni en el pueblo de Israel. Se maravilló. ¿Por qué? Porque dijo, ¿verdad?, lo que quería escuchar. Así que Jesús aprovechó la oportunidad para comparar la fe del centurión con la fe de los seguidores. Y hay algo muy contundente. Es decir, aquí aprovechó Jesús, pero también fue concreto, conciso y claro, ¿verdad? Que los hijos del reino de Israel, que se creen que son herederos de este reino, serán echados afuera. Porque le faltan fe. ¿Veis cómo Jesús se expresa? De tal manera que no da todos los detalles, nosotros nos gusta dar todos los detalles para que la gente nos comprenda, sino que da ¿cómo sería? No un acertijo, da la impresión de que la gente tiene que pensar, ¿qué me está diciendo Jesús con esto? ¿Qué está diciendo? ¿Que los hijos del reino van a echar fuera y se da el lloro y el crujir de dientes? Interesante afirmación. Entonces la gente empezaba a cavilar. ¿Veis lo que hace Jesús? Empezaba a cavilar. Así que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Eso es lo que aquí está ocurriendo. El Señor está obrando de tal manera que el Señor aprovecha esta situación para hablar de la salvación, ¿verdad? Y no alarga su discurso, sino que atiende y dice, ve que tu hijo ya es salvo, no hace falta que yo vaya. Y se produce la sanidad. Y dice el texto que en aquella misma hora el siervo del centurión fue sanado. ¿Veis lo que está ocurriendo? El escriba, Mateo 8, del 18 al 20. ¿Qué ocurre aquí ahora? Es un teólogo, ¿eh? Nos encontramos con un teólogo. Un escriba es aquel que conseguía, ¿verdad?, con los manuscritos, conocía la escritura, enseñaba, y es un teólogo que se acerca a Jesús y la pregunta es, ¿dónde está, quién representa y qué es lo que quiere? ¿A quién representa el teólogo? Pues representa a los fariseos, a los saduceos y a toda la cúpula, ¿verdad?, religiosa. ¿Y qué es lo que dice? ¿Dónde está? Dice el texto que Jesús sale de casa de Pedro en dirección al mar, ¿veis?, en la calle, y se acerca a este teólogo, el escriba. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Cuál es su necesidad? El teólogo quiere seguir a Jesús, quiere que Jesús le enseñe algo sobre el reino de Dios. No encontramos nada de eso. El teólogo hace una pregunta concisa, clara, ¿verdad?, y concreta. Y Jesús le responde con una respuesta concisa, clara y concreta. Eso es lo que encontramos aquí. Así es la petición, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. Concisa, clara y concreta. ¿Qué ocurre ahora? Que la pregunta que nos hace el teólogo, ¿verdad?, que encontramos en este texto, es muy clara y le responde de esta manera, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. Esa fue la afirmación. Te seguiré a donde quiera que vayas. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Es la afirmación que hace. Y aprovecha Jesús y le dice de manera muy clara, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
una afirmación del teólogo, una respuesta clara de Jesús, y no le contesta más. ¿Cuál era la necesidad del teólogo? ¿Necesitaba otro tipo de discurso? No, el discurso que Jesús le da era el que necesitaba el teólogo. Y ahora nos encontramos con el discípulo, capítulo 8, del 21 al 22. ¿Qué nos encontramos aquí? Con un discípulo, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Qué necesita este hombre? Es un discípulo. Cuando hablamos de discípulo, estamos por lo tanto diciendo que es un hombre que está siguiendo a Jesús. Es un hombre que sigue a Jesús. Es un hombre que ha escuchado sus enseñanzas. Un discípulo aquel que está aprendiendo y quiere acercarse más a Jesús. ¿Y qué le ocurre? Comienza con una afirmación. Bueno, yo sé que quiero ser discípulo, pero, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Es una afirmación contundente también. ¿Es que Jesús no quería que este discípulo cuidase a su padre? Claro que lo quería. ¿Es que Jesús en el seguimiento pretendía enseñar que la gente tenía que entender que lo primero no era su padre, sino Cristo? Efectivamente, así es. ¿Es que el discípulo estaba pensando seguir a Jesús a su manera? Efectivamente. Yo quiero ser tu discípulo, pero déjame que yo haga mis cosas, que me entretenga con esto, que haga esto y luego te seguiré. Una afirmación. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Es muy clara. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, deja todo y sígueme. ¿Veis? Jesús no le dio un discurso sobre que el discipulado significa sacrificio, el discipulado significa constancia, dejar... No. Eso es lo que estamos aquí viendo, ¿verdad? No fue un discurso largo, fue una idea corta que quedaría en la memoria de todo el mundo. Cuando esto ocurrió y había otros escuchando, esto impactó en la vida de los presentes. ¿O no es verdad que cuando damos grandes discursos largos, la gente empieza a aburrirse y a quedarse dormido? Pero cuando tú escuchas una frase corta, contundente, que tú dices, no entiendo, Señor, que yo deje a mi padre, o sea, se ha muerto mi padre y no puedo enterrarlo. Eso el Señor lo está diciendo aquí. Pero para que tú entiendas que lo primero no es tu padre, es Cristo. Claro, ve y lo entierra. Pero esto dejaba pasmado, permitidme esta frase, este verbo que mira ahora, pasmado, ¿verdad? A la gente. Y tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que cambiar el chip e intentar, uno, conseguir entender que la nueva filosofía de misión no es tanto las campañas, no tanto los esfuerzos evangelísticos, que seguiremos haciéndolo, pero que encontramos en la Escritura que hacer discípulos a la manera de Jesús significa que, mientras seamos nuestra propia vida, en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en el trabajo, en las relaciones, en cualquier contexto, que como Jesús estaba, recordad, intentemos estar en medio de los demás. Intentemos vivir como viven los demás. Claro. Que no lo vean como bichos raros, que a veces nos dicen, mira, ahí va, que no venga, a veces como bichos raros. Porque Jesús no era un bicho raro, Jesús estaba en medio de la sociedad, viviendo como los demás, y la gente le buscaba por cómo predicaba y cómo exponía y cómo ayudaba. Y sobre todo, cómo respondía. Siempre la respuesta de Jesús era la misma dirección. Clara, concisa, ¿verdad? Y clara, concisa y concreta. Clara, concisa y concreta. Tenemos que seguir aprendiendo que cuando alguien nos pregunta acerca de lo que creemos, tenemos que ser muy concretos. Tenemos que prepararnos. Y tenemos que saber que tenemos que ser personas cercanas a la gente, tenemos que mantener una buena relación personal con la gente y tenemos que aprovechar las oportunidades. Y esto es muy importante. Y termino con lo siguiente, mirad. Normalmente vamos a encontrar, de hecho hubo un estudio sobre esto, que alrededor de la comida en los evangelios,
alrededor de la comida, de ese contexto más íntimo, es donde Jesús llevó a cabo las mejores propuestas y las personas decidieron por él. Aquella cultura, que es la cultura nuestra mediterránea, alrededor de la comida, de la familia, de invitar a gente a tu casa para comer, para conversar, para disfrutar. Y como vemos también en Jesús, ¿verdad? Para disfrutar de una buena conversación, de un buen momento, y cuando la gente nos pregunte, entonces contestamos. ¿Pero estaremos preparados o no estamos preparados? Hombre, mi propuesta pastoral es la siguiente. Estamos trabajando en este proyecto de la misión. Sabéis que nuestra misión tiene 3 grandes proyecciones, pero una de las tareas de este programa Global Misionero era encontrar la filosofía de misión más práctica y más adecuada para nosotros. Y esta es la propuesta que os estamos haciendo. La mejor manera de compartir el Evangelio es conseguir crear relaciones cercanas, conseguir encontrarnos en lugares como el hogar o lugares donde encontramos amigos y disfrutemos de la vida, de las relaciones, y oremos por personas concretas. Así que aquí volvemos a Operación Andrés, esa hojita, cuando tengamos 10 personas, y ahora también lo voy a explicar un poquito más concreta, ¿no? Y cuando se dé la oportunidad, entonces comentamos, conversamos y le hablamos y le respondemos. Por ejemplo, vamos a crear una red de relaciones, ya estamos trabajando en el Consejo en eso, por eso también habéis rellenado documento sobre vuestra dirección, porque queremos ver esta iglesia, esta y la de Valdetorres y la de Bellavista, los miembros, ¿dónde se encuentran? Pues, grosso modo, diríamos que estamos en todo Madrid. Hay miembros que están en Colmenar, San Agustín, otro pueblo por aquí, en Torrelaguna, en Valdetorres. En Madrid Centro hay 2 familias viviendo, etcétera, etcétera. En San Sebastián, en Alcobendas. Y a veces esa red lo que queremos es conseguir que crear encuentro entre la gente más cercana, ¿vale? Para encontrarnos periódicamente una vez al mes y invitar a nuestros amigos. ¿Veis la diferencia? Invitar a nuestros amigos. ¿Sabéis para qué? Para hablar de todo menos de religión. ¿Sí, pastor? Sí, pastor. Para hablar de todo menos de religión. Encontrarnos para qué. Una fiesta, una celebración, nos encontramos en casa, invitamos a los amigos para que conozcan a la gente de la iglesia, de ese entorno, y disfrutamos de la vida. ¿De qué hablamos? De los niños, del problema del trabajo, hablamos de todo eso. Y como saben que somos cristianos, cuando nos pregunte, contestamos. Me voy a inventar un ejemplo porque yo soy de mucha inventiva. Si me encuentro en ese contexto y estamos sentados en una comida y alguien me pregunta, bueno, venga, tú que eres pastor, ¿y cómo que los pastores no se casan? Pues yo respondo de manera clara, pues sí, los pastores evangélicos ni se casan y yo tengo 2 hijos. Y sigo con la conversación, y sigo con la conversación, y sigo con la conversación. Si tiene interés que me pregunte. Por ejemplo, cuando sepan este contexto dirá, oye, que mi madre está enferma, ¿puede orar por mí? Y si yo estoy sentado en la mesa, vale, pues me levantaré con la persona, me saldré a un lado y le diré, ven, ¿qué quiere? ¿Que ore por tu madre? Le cojo y oro por su madre en el momento. ¿Veis la diferencia? Pero me vuelvo a la mesa y sigo hablando de fútbol, de baloncesto, de lo que sea. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús estaba en un contexto religioso, pero disfrutando. ¿No recordáis lo que ocurrió en Caná? Él estaba disfrutando de una celebración que era una boda. Y Jesús no quería intervenir, ni quería hablar. No lo quería. ¿Pero qué ocurrió? Que nos quedamos sin vino. Y la mamá, siempre son las mamás, preguntarle a Jesús, mujer, que todavía no ha llegado mi hora, déjame tranquilo, que no quiero, que estoy en una fiesta disfrutando de un banquete. ¿Veis la diferencia? Pues eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en esta mañana y nos bendiga. Amén.